y es un poco la pregunta de que, bueno, todos nuestros países, Perú, de hecho, y les mando un abrazo solidario aprovechando a todos ustedes en Perú. Sé que la situación ha sido muy difícil y quiero que sepan que estamos todos con ustedes y esperemos por mejores tiempos. Em, la situación ha sido muy difícil, obviamente, y claro que en estas circunstancias es muy complicado, quizás hasta innecesario, ¿no? Decir, bueno, los inmigrantes les está yendo peor o les está yendo igual, etcétera, etcétera, porque, bueno, el punto obviamente es que todos tenemos que salir de esto juntos. Pero cuando todo esto empezó, eh, yo pensaba mucho obviamente en los inmigrantes, porque es un tema que yo me he metido, no solamente en Perú, sino en Colombia, etcétera, y el primer pensamiento es, bueno, la gran mayoría de estos inmigrantes, un número muy grande, están trabajando en el sector informal, quizás no tienen contratos, quizás trabajan en firmas pequeñas, etcétera, etcétera, pero me decía yo, tal vez para consolarme, bueno, eso es un problema no de los migrantes en particular, es un problema del Perú, es un problema de Colombia, o sea, todos están en el mismo barco, ¿no? Pero cuando uno ve los datos, uno, tal vez no es sorprendente, pero uno ve que no, que realmente los inmigrantes venezolanos en el Perú y en Colombia, que es donde también tengo datos, están en una situación de vulnerabilidad que es mucho mayor a la de sus pares peruanos. ¿Qué significa esto para políticas públicas? Lo podemos discutir en las preguntas y respuestas. Yo sé que es un tema muy delicado porque es difícil hacer políticas públicas para un grupo y no para otro, o especiales para una minoría, pero creo que es importante por lo menos ponerlo en el tapete. En Colombia, por ejemplo, fíjense aquí, la probabilidad de que los venezolanos estén, estos son datos de la encuesta de hogares colombiana, que los venezolanos estén en el sector informal es mucho más alta que sus pares colombianos, ¿no? Pero el dato más escalofriante que, a mí que lo vi en Colombia es que de los 50% de los venezolanos que están en el sector informal tienen un contrato verbal comparado a más o menos 20% de los colombianos. ¿Qué significa un contrato verbal? Bueno, lo obvio, ¿no? Que es mucho más volátil, que en el momento en que están estas encerrones, el confinamiento, etcétera, etcétera, son los primeros en salirse, digamos, en ser despedidos o en perder su trabajo y perder su ingreso. Algo en Perú es muy parecido y yo diría que está hasta peor, porque esto, por ejemplo, son también datos del Banco Mundial, donde vemos los trabajadores con contrato. Sí, trabajadores con contrato y también los dividen por tipo de firma, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, la diferencia es entre 60% de los trabajadores peruanos o del promedio peruano tienen algún tipo de contrato, el número para los venezolanos es 12%. Imagínense la diferencia, es decir, uno de cada 10 venezolanos tiene contrato, pero 6 de cada peruanos tienen contrato donde trabajan, y esto obviamente cambia con el tamaño de la firma. Los salarios en el sector informal, cosa que sabemos, esto también viene del paper de Denis, son mucho más bajos que en el sector formal, es decir, que aunque tengas tu trabajo, el hecho de que la gran mayoría de los venezolanos están en el sector informal, sus ingresos están mucho más limitados y tal vez no tienen el flujo de caja necesario para poder pagar la renta, para poder tener cubrir sus necesidades básicas durante los confinamientos. No conseguí estos datos para Perú, pero para Colombia también vemos, por ejemplo, que una mayoría importante de venezolanos, más aún que los colombianos, trabajan en firmas muy pequeñas, de menos de 5 empleados o entre 5 y 10 empleados. Esto me imagino que es muy parecido para Perú, no sé si alguno de los participantes tendrá el dato. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque estas firmas pequeñas son firmas que tienen menos flujo de caja y son las primeras que en el momento de confinamiento van a tener que cerrarse y despedir a sus trabajadores. Entonces, esta es otra razón más por la cual los inmigrantes están en situación de vulnerabilidad. Otro dato más de Colombia que también me gustaría verlo para Perú, que son los sectores donde trabajan los venezolanos. Y está al lado derecho, y aquí vemos, por ejemplo, que los venezolanos, 50% de los venezolanos que trabajan están en el sector hotel y restaurantes y en el sector de comercio. Y sobre todo hoteles y restaurantes, y esto es muy diferente a la fuerza laboral colombiana de por sí, o sea, es casi el doble de venezolanos que están en estos sectores comparado al resto de la población. ¿Y por qué lo traigo a votación? Bueno, porque estas son industrias que se han visto sumamente afectadas
por el confinamiento por COVID, otra vez lo que demuestra otra razón más por la cual los inmigrantes son posiblemente mucho más vulnerables en esta tragedia.